Okay, good afternoon, dear apprentices. This is English Does Work Level 4. As we have some inconvenience in the previous schedule that it was on Monday, so this is the rescheduling session of our first explanatory meeting. And today we're going to embrace some topics related to our first component. So let me present to you. Give me just a second. I will project the first component for all of us. Okay. This is Down Memory Lane. Por el camino de los recuerdos es el primer componente formativo que vamos a revisar en la sesión del día de hoy. Este componente, o bueno, este curso, este nivel, el número 4, es un curso donde se revisa principalmente los tiempos del pasado. Entonces, como es de su conocimiento, pues vamos a revisar pues dentro de la programación algunos tiempos gramaticales como el pasado simple, el pasado con el verbo to be, que también va a estar dentro, y en una última instancia el tiempo gramatical pasado participio con cláusulas, etcétera, que componen esta forma de recontar un suceso, un acontecimiento. Habiendo dicho esto, falta algo de pronto del primer componente y es, vamos a hacer énfasis en preguntas informativas, o sea, que declaran pues información con las formas WH, ¿cierto? What, where, when, who, how, and etc. ¿Ok? Algo de vocabulario también, donde incluirá algunos hechos y personajes históricos, que sería la finalidad de esta primera sesión. A continuación se les presenta a ustedes, mis chicos, el contenido, el desarrollo que se va a realizar el día de hoy. Es una introducción corta. Vamos a revisarla a través de un videíto que vamos a visualizar, donde en conjunto vamos a revisar cuáles son esas temáticas y es la intencionalidad de este primer componente. Down Memory Lane, por el camino de los recuerdos. Introducción. Hello, my name is Michelle and I want to welcome you to the second component of this course, English Does Work Level 4. Here, we will fully dive into the past simple tense, how to identify regular and irregular verbs, how to spell them, how to pronounce them, and obviously, how to use them. We will also learn sentence structures other than those with the verb to be as the main verb, because there is a difference. We will focus on WH questions because we are going to learn other interrogative pronouns or question words besides the basic ones. And we are going to finish with vocabulary that will be helpful to talk about historical events. So, thank you for watching this introductory video, and I hope you find this component about past simple tense very interesting. Okay. Okay, so the first topic for today's component is past simple. The past simple is the tense used to describe an action that happened before the present tense and that is no longer happening. In the simple past tense, there is only one form of conjunction of each verb in the past tense for all grammatical persons, with the exception of verb to be, which has two forms, was and were, depending on the subject, right? With most verbs, the past tense is formed by adding an ed.
these verbs are called regular verbs. The ones that do not fall into this group with the ending ed are called regular verbs and must be learned by heart, since there is no rule to help us predict their form in the past tense. Okay, through these short paragraphs, it is described how to use, when to use, and how to form verbs in the past tense. It was said that regular verbs follow the forms ed at the end, and irregular verbs had a specific way for each of them, right? So one suggestion is that they have to be learned by heart, right? La expresión learn by heart quiere decir como aprender de corazón. Nosotros en español decimos aprender de memoria, ¿cierto? But in English it's different, right? So let us review, let us start with regular verbs, verbos regulares. In the past tense, it is easy to conjugate regular verbs since the formula is easy. Base form of the verb plus ed. But there are certain rules of spelling and pronunciation that must be followed in certain cases, right? So some of the verbs, or most of verbs are conjugated just by adding ed. Some spelling rules have to be taken into consideration. So we're going to start with those. Vamos a empezar entonces con verbos regulares, cómo escribirlos, o sea, cómo es que se conjugan, y lo primero que vamos a revisar es la escritura, ¿ok? Se dice que para la mayoría de ellos se agrega solamente la ed, aunque hay unas excepciones dependiendo de la terminación del verbo. Asimismo, pues tendrá como unos pequeños cambios, pero no son tan grandes ni tan drásticos. Lo principal es el uso o la forma ed al final. ¿Ok? Vamos entonces a revisar algunos verbos. Y con esta primera parte, con estos primeros gráficos, el componente quiere mostrarnos que no solamente la forma ed es exclusiva para los verbos en pasado, ¿sí? Los verbos regulares en pasado, sino también para otras formas, como por ejemplo los verbos en participio, ¿cierto? Esas formas participio, hado, ido, necesitado, pasado, llamado, ¿cierto? Hado, ido. Y para algunos adjetivos que también, digámoslo así, que estas formas, como si fuesen una forma de participio de alguna manera, aplica para adjetivos, o sea, palabras que describen algo o alguien o una situación, ¿cierto? Como por ejemplo en este caso concentrated. Concentrated es un adjetivo, un estado, ¿cierto? Una persona está concentrada. Astonished. Astonished, when someone is astonished with something, right? Cuando alguien está asombrado o anonadado por algo, ¿cierto? Pero hoy vamos a enfocar nuestra mente principalmente en la forma de los verbos en pasado. Counted, looked, listened. Estas formas, estas formas de escritura simplemente agregamos la ed al verbo. Como ustedes pueden notar, la pronunciación tiene algo también que ver dependiendo de su escritura. Entonces yo voy a pasar rápidamente para revisar lo que es escritura y luego nos vamos a enfocar en pronunciación. Bueno, acá hay algunos ejemplos que involucran tanto verbos en pasado como verbos en participio y adjetivos. Bueno, vamos a revisar. Ok, bueno, de pronto no revisé estos. Estos son los participios, ¿no? Needed, past, and cold. Y los adjetivos, que son las cualidades o características, concentrated, astonished, and alarmed, ¿ok? Las pronunciaciones son distintas y la regla para pronunciarlos también, o sea, ellos son bien particulares, pero prima principalmente la forma de el ed. Bueno, ahora bien, los ejemplos, ¿no? I counted the coins in the piggy bank. I counted, el verbo contar. En el participio dice, we have never needed help with our homework. Nunca habíamos necesitado, ¿cierto? Nunca habíamos necesitado, hado, ido. Y la forma, el último ejemplo con adjetivos, cualidades, dice, she was alarmed and astonished. Estaba alarmada y estupefacta. Muy bien. So we're going to review the correct spelling for some words.
ending in the ed. Please, please. Vamos a revisar entonces algunas de las reglas. La primera regla se llama así, la regla general, general rule, right? In general, we just add ed to the end of a regular verb or other type of ed word, okay? En términos generales, digamos que las reglas generales son las más grandes, ¿no? Las que aplican principalmente con todos. Visit, visited, walked, walked, return, returned. Ok, solamente agregamos ed. Ahora vamos a movernos a la regla de aquellos verbos que terminan en consonante más e. Words ending in consonant plus e. So let us review on the rule. So the rule said that we just add the d, right? Because the e is already proposed, it's already stated, right? So love, loved. Change, changed. Exercise, exercised. Okay, those are the three: love, love, change, and exercise. Now we're going to review on the third rule: consonant, vowel plus consonant. Consonante, vocal, consonante. Consonant, vowel, consonant. ¿Okay? Entonces, hay una regla que dice lo siguiente: cuando un verbo que tiene una sola sílaba, o sea que tiene un sonido muy corto, ¿cierto? Dice que la última sílaba tiene el stress. Cuando escuchemos la forma stressed in English, es como la acentuación, ¿cierto? Que nosotros le llamamos en español la entonación, ¿cierto? Cuando ponemos una tildecita, por ejemplo. Dice, if it ends in consonant, vowel plus consonant, and the last syllable is stressed, we double the final consonant. Okay, so in the case of the verb stop, stopped, stopped, double P, P and P, and we double the consonant and we add the ed. Okay, stopped, stopped. La palabra stop tiene dos sílabas, stop, y la acentuación más grande está en la última, ¿cierto? Es por ello que se dobla la última consonante y agregamos ed. El verbo beg, que es el verbo rogar, beg. Una sola sílaba, ¿cierto? Una sola sílaba. Y sigue el patrón de consonante, vocal, consonante. En ese caso se dobla, ¿cierto? Se dobletea la consonante, begged. Admit, admitted, admit. Meet es la sílaba que tiene el mayor stress, la mayor fuerza. Admitted, la pronunciación, admitted. Ahora bien, hay otro grupo de verbos que pueden tener el mismo patrón, o sea, que pueden seguir esta misma forma, consonant plus vowel plus consonant. Pero resulta que la última sílaba no está acentuada, o sea que la fuerza se hace en la primera, la acentuación más grande es en la primera sílaba. Cuando hay esa acentuación, entonces no se dobla, no se dobla. En este caso, por ejemplo, la palabra happened. Es como si yo subiera así una montaña rusa y cayera. Happened. ¿Ok? En ese caso no se dobla. Visit. Visit. ¿Ok? So visited, en el caso del pasado. Remember. 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 Regáleme un segundito, yo ya los atiendo. Ok, una cosita. Bueno, ahora bien, nos vamos a mover a la siguiente regla. The following rules say. Ok.
La siguiente regla dice que para aquellos verbos que terminan en W, words ending in Y, so we eliminate, okay, we remove Y and we add IED, okay. Se elimina entonces la última consonante que sería la Y y agregamos IED, ¿cierto? IED, ¿ok? Verbos como cuáles, como por ejemplo el verbo copy, copied, study, studied, multiplied, multiplied, ¿ok? Para verbos que terminan en W, perdón, en Y precedidas de consonantes. Miren que todos ellos tienen una consonante que les antecede, ¿cierto? Sin embargo, aquellos verbos que terminan en Y, pero están precedidos de una vocal, ellos no. A ellos simplemente se les agrega la ed y quedan igualitos. Como por ejemplo el verbo pray, ¿cierto? Obey, obeyed, enjoy, enjoyed. ¿Ok? Ellos siguen esa regla. Let's review this following rule. Words ending in Y or X. If the verb ends in W or X, we only add ed, ¿ok? Si los verbos terminan en sonido de X o de W, simplemente se agrega la ed. Acá no se sigue la regla de si termina en consonante, vocal, consonante, porque ellos son exclusivos, o sea, ellos tienen como esta regla aparte. ¿Listo? Como el verbo allowed, allowed, chew, chewed, glow, glowed, fix, fixed, mix, mixed, and relax, relaxed, ¿ok? Y finalmente tenemos la última regla y ella tiene que ver con los tipos de inglés, ¿cierto? De Englishes, ajá. En el caso del British English, so we double the final L and add the ed. Para aquellos verbos en el inglés británico, ¿cierto? Aquellos verbos que terminan en L, se duplica la L. Esta es una regla exclusiva solamente para este tipo de inglés. Y agregamos la ed, como por ejemplo en el verbo equal, equaled, trouble, troubled, control, controlled, ¿ok? Es muy común que ustedes vean en un texto, por ejemplo, una forma, la palabra trouble con doble L y después lo vean solito, así, trouble con una sola L. Es por el tipo de ingleses. Este sería British English, siguiendo la regla de duplicar la última L, mientras que el American English says that if the last syllable is stressed, we double the final L and add ed. If the last syllable is unstressed, we just add ed, ¿ok? Él dice lo siguiente, dice que si la última sílaba tiene entonación o se acentúa, se dobla la L, pero que si la última sílaba no lo tiene, simplemente se agrega la ed, ¿cierto? En el caso del verbo control, perdón, en el caso del verbo equal, equaled, ¿cierto? No hay acentuación. Trouble, trouble, no hay acentuación. Pero en el caso de la palabra control, control, donde hay un poco más de fuerza, al final, ¿cierto? En la última sílaba, entonces en este sí, o sea, en inglés americano sí me permite hacerlo cuando hay un stress, ¿ok? Recuerden que estas son reglas de escritura, o sea, cómo yo escribo, ¿no? Ahora bien, nos vamos a mover un poco a las reglas de pronunciación. La pronunciación de los verbos regulares en pasado son muy importantes. O sea, yo diría que eso refina nuestro inglés, nuestro discurso, obviamente la interpretación y cómo me hago comprender yo también, porque cuando yo pronuncio bien en pasado, pues estoy alegando, estoy ubicando, estoy indicando que ese evento, que ese suceso pues ocurrió en el pasado, ¿cierto? Pero cuando no, o sea, cuando digamos no hay una buena pronunciación, entonces ahí hay como un poquito de misunderstanding, puede haber un poco de malentendido, puede haber un poco de doble interpretación, etcétera, ¿ok? So, pronunciation rule for words ending in ed. ¿Y por qué aquí dice words? Porque esto aplica para todos. Recuerden, en los primeros cuadritos les mostraba
verbos en pasado, verbos en participio pasado y adjetivos. Entonces, no es que sea solamente para verbos, sino también para todas aquellas palabras que tengan una terminación en escritura con ed y que pues obviamente remitan a pasado o acciones en participio. Okay? So, because English is not a phonetic language, there are 3 different ways to pronounce ed at the end of a word. Listen the following audio and pay close attention to how the words sounds at the end. Okay? Vamos a escuchar este pequeño audio que nos propone acá la plataforma, donde nos pide o nos solicita, pues digamos, como prestar un poco de atención a la pronunciación de estos 3 grupos de palabras. So let's listen to the audio. Id, counted, needed, concentrated. T, looked, passed, astonished. V, listened, called, alarmed. Ok, so, las 3 formas de pronunciar estas palabras terminadas en ed son las siguientes. Id, haciendo la acentuación en la última parte con el sonido id, t, como una t, o la forma d, como solo el sonido fonético de la letra d, ¿cierto? D. Yo lo hago un poco exagerado, es importante hacerlo exagerado para cuando ya sea en la vida real, pues nos suene y nos salga muchísimo más natural. Bueno, pero estas formas tienen una regla y está conectada también a la escritura. Entonces vamos a revisar algo de estas reglas, de por qué estas formas pues se pronuncian de estas maneras. Vamos a ver un videito que vamos a ubicar un poco. Pronunciación de los verbos terminados en ed. Hello, let's talk about ED pronunciation. We are going to learn how to pronounce words that end with ED. Remember that these words are not only past tense verbs, they can also be past participles or even adjectives. I'm going to pronounce the next few words. You are going to listen carefully and then you're going to tell me if you notice something. I will start with counted, then needed, concentrated, looked, passed, astonished, listened, called, alarmed. Did you notice something? It doesn't matter that all these words end with ed. The ed sound can change from one word to the other. For example, it's not the same thing to pronounce counted. The ed sounds like id, counted. Instead, looked, the ed sounds like a t, like really strong, looked. But listened ends with a d sound, less strong than looked. Can you hear the d? Listened. How do you know which one of these sounds to choose? Well, it depends of the base form of the word. For example, for the verb to cheat, the base form word cheat ends with a T. So you're going to use the sound D because the verbs in base form or the base form words that end with a T or a D are going to use the it sound. For example, cheated, expanded. But if the
base form of the word ends with one of these letters, one of these consonants that are called voiceless consonants because they don't use your vocal cords, so they don't have any vibration in your throat. That's why they are called voiceless. If you use one of these voiceless consonant at the end of the ed word, the ed sounds it's going to sound like a T. For example, jumped, kicked, sniffed, coughed, splashed, coached, guessed, panicked, relaxed. But if you have one of these letters, one of these consonants that are called voiced consonants because they do use your vocal cords, so you have a vibration on your throat, you can touch your throat and feel it. If the word, the base form of the word ends in one of these voiced consonants, so you're going to use the D sound for the ED. For example, traveled, warned, remembered, dragged, shaved, chased, amazed, climbed, seemed. The last case that we have is when the base form of the word ends with a vowel sound. You know, vowels or words that end up in a vowel sound use the D pronunciation for ED. For example, the verb to follow, you spell it with a W at the end, but that W sounds like a vowel. It sounds like a U. To follow. So, the past form of the verb sounds followed with a D. Played, tried, continued, enjoyed, prayed. See, this is really easy. You only need practice. Thank you. Okay. So through this video, we can see how to use better or how to pronounce better verbs and words ending in ed, right? So here we have some examples using a structure that I really like. I really like this. And it is understanding the endings, okay, of words. For example, in this first chart, it is proposed the T and D at the end of the word, in the word cheat, cheated, explained, explained, spent, excuse me, spent, spended, okay, spended. Phonemes as p, k, f, d, sh, ch, s, s, ts. Estos son fonemas, mis chicos, son los sonidos de la última palabra, como por ejemplo en la palabra jump, jumped, kick, kick, sniff, cough, splash, catch, guess, panic, relax. So the better pronunciation for those endings is the t, t, jumped, kicked, sniffed, coughed, splashed, catched, guessed, panicked, relaxed. Okay. And for phonemes with vibration, with voice, okay, with voice with intended voice in your in your vocal cords like the L, N, R, J, B, S, S, B, and M. So those that have a vibration, so the D, it would be the better pronunciation for those words, like in traveled, warned, remembered, dragged,
shaved, chased, amazed, climbed, and seemed. It is the pronunciation. En este cuadro diría yo que se resume de una forma bastante apropiada las formas de pronunciación dependiendo el sonido, o sea, el fonema que contiene la palabra al final. Los fonemas pueden estar divididos en dos grandes grupos, como por ejemplo fonemas que no tienen voz, que no tienen vibración aparente y serán pronunciados solamente con el sonido de T al final, y aquellos que sí contienen una vibración, un sonido aparente al final con un sonido de D al final, ¿cierto? Estos dos grupos, de estos dos grandes grupos, nos ayudan, nos muestran y nos refuerzan en cómo pronunciar mejor. Como les dije en algún momento, el pronunciar mejor las formas en pasado, pues nos indica una mejora sustancial en pronunciación, nos ayudan a situar un contexto lingüístico de una manera mucho más apropiada y obviamente nos va a ayudar a sonar y a hacernos percibir como bueno, aprendices de esa segunda lengua mucho más sofisticados de alguna manera, ¿cierto? So, vamos a ver algo, bueno, hemos visto todas estas formas, estos fonemas que son consonantes o sonidos de consonantes o agrupación de consonantes. Ahora vamos a ver las vocales, cuando un verbo termina en un sonido de vocal. So, words that end in a vowel sound use the D pronunciation for the ED. Ellos todos se van a agrupar y todos se van a unir al grupo de la D, ¿cierto? Como por ejemplo en el verbo play, played, try, tried. Yo jugué, I played soccer. Yo juego fútbol. I play soccer. I played. It is different, okay? The difference in the tense, in the oral way, be in your pronunciation. How good, how bad you do it is all depends on you, of course, and how you improve it and how conscious you are about. So it will help you to improve a lot, okay? The verb continue, okay? Vowel sound at the end, so continued. Enjoy, enjoyed. Pray, prayed, okay? In this case is, in this case, in this case we can do the pronunciation. Now we're going to move to regular verbs, right? So let me read for you this short paragraph. It says, some verbs are irregular than their past form do not end in E. In contrast, they can change drastically or on the contrary, not change at all, leaving the same word as a verb in the present and the past simple. In these cases, it is recommended to learn them by heart, okay? Since there is no logic pattern that can be used or followed with them. En este caso, definitivamente los verbos irregulares son un grupo de verbos que tienden a cambiar bastante, ¿cierto? A tener cambios drásticos o algunos verbos definitivamente no tienen ninguno. Recuerden, el hecho de que el grupo de verbos regulares sean regulares es porque la conjugación es con una ed al final, ¿sí? O sea, los que son con ed al final, ellos son regulares. Los que no, entonces ellos ya se agrupan en el gran grupo de los verbos irregulares y ellos pueden variar drásticamente o incluso mantenerse en las formas, ¿cierto? Vamos a ver algunos, es un grupo muy, muy pequeño, no voy a andar mucho. Este es un grupo de verbos como muy común que hemos visto, los hemos revisado en lista. Está en lista, ¿cierto? Y ellos generalmente pues tienen como unos cambios. Hay algunos que en mi concepto de manera muy personal tienen unos patrones que algunos siguen. Por ejemplo, el verbo bring, brought,
buy, bought, miren esta forma, O-U-G-H-T, puedes como tú empezar a hacer como tus propias, eso ya es a nivel muy personal, como las propias conexiones y la propia lógica para aprenderlos y recordarlos mejor. Otras personas dirán, no, todos cambian, es totalmente distinto, pero pues es más fácil de alguna manera si los ordenamos dentro de nuestros conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo cause, cat, ellos mantienen sus formas tanto en participio como, o bueno, su forma base como en el pasado simple. Hay algunos que son muy conocidos, por ejemplo, el verbo do y la forma did en pasado, que es también auxiliar del tiempo pasado. E incluso hay algunos verbos que son tanto regulares como irregulares, o sea, tienen las dos formas. Y puede pasar que ustedes en un texto, en un libro, en una historia, donde sea, en una imagen, en un mensaje, encuentren la forma dream y en otro texto, en otro contexto, encuentren la forma dreamed, por ejemplo, ¿cierto? Y deben saber que hay algunos, no son muchos, pero sí hay algunos que tienen esa doble función, ¿verdad? El verbo drive, drove, eat, ate, fall, fell, okay, feel, felt, fight, fought, okay, look at this, O-U-G-H-T, find, found, okay, fly, flew, forgive, forgave, get, got, give, gave, okay, go, went. This changed drastically. You see, go and went, they are totally different. So some of them changed drastically. Grow, grew, have, had, and the others, okay? Aquí tenemos otro grupo adicional. En el caso del verbo hit, hold, uh, hold, held, keep and kept, know, knew, live, left, lost, lose, lost, make, made, meet, met, pay, paid, put and put, quit and quit, read and read, ran, run and ran, say and said, see, saw, sell, sold, send, sent, sing, sang, sit, sat, sleep, slept, okay? Speak, spoke, spell. Oh, this one. Este también mantiene la forma tanto regular como irregular. Spell, el verbo deletrear. Spell, spelt, spelled. Okay. And some others. Okay. Let us finish. Swim, swam, take, took, teach, taught, tell, told, think, taught, wake, woke, wear, wore, win, won't. Okay. ¿Cuál es mi recomendación? O sea, intenten ustedes hacer sus propias conexiones, intenten ustedes hacer su propia lógica y su propia conciencia, primero la diferenciación, si es regular o irregular, eh, e ir haciendo como sus propias agrupaciones. Yo lo hice a nivel personal, unas agrupaciones a nivel mental, y me ayudaron muchísimo para memorizarlos, además de pues la práctica, el uso, la conexión con el idioma que es tan importante y obviamente pues la intencionalidad de aprender y de mejorar. En esta parte, en este primer warning, nos da la posibilidad de descargarlos. Estas tablitas que acabamos de revisar, ustedes las pueden tener, son 52, ¿cierto? De los verbos más comunes, dice que en realidad son 600, pero yo les digo, empiecen con los más básicos, o sea, con los verbos más normalitos, como los que usamos con más frecuencia, y si ustedes se aprenden esos, pueden ir aprendiendo ya otros y otros e ir sofisticando e ir agregándole, pues, formas, ¿cierto? Pues, esos son recursos lingüísticos a este nuevo idioma, este nuestro nuevo sistema que estamos aprendiendo. Bueno, ahora bien, nos vamos a mover a la parte 1.3, donde vamos a revisar lo que son las estructuras. So let's review on affirmative, negative, and interrogative structures. And we're going to read beforehand this short paragraph. In the simple past, the structure of sentences that use the verb to be as the main verb are different from sentences that use other verbs as the main verb, okay, regardless of whether they are in the same tense. Let's see the phrases or grammatical structure used to express this information. Ok, entonces, ¿qué pasa? Recordemos lo siguiente, los verbos, o sea, esos verbos, por ejemplo, comunes que acabamos de revisar, ellos se rigen por una estructura apoyados de un auxiliar, que en este caso para el pasado simple es el verbo did, ¿cierto? La palabra did.
El auxiliar nos va a ayudar a hacer preguntas, nos va a ayudar a hacer negaciones y nos va a ayudar a conjugar algunos verbos, algunas frases donde sean necesarias. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden esto, cuando encuentren un auxiliar, ustedes no van a tener que conjugar los verbos. Y en el caso del did en el pasado, pues ningún verbo. Pero está, por otra parte, el verbo to be, que es un verbo muy especial. O sea, visualícenlo como un verbo muy especial. Él es autosuficiente. Es un verbo que tiene la capacidad de jugarse solo, negarse solo, preguntar solo, ¿cierto? Depende mucho del sujeto, ¿no? Del sujeto en el que se esté hablando. Hay dos formas de conjugar el verbo to be, was on were, en la forma pasada. Y pues obviamente va a describir esta forma del ser o del estar, ¿cierto? Ser o estar. Y pues principalmente en su forma pasada, ¿no? Yo estuve, ella estuvo, ¿cierto? I was, she was, we were, they were, etc. Pero hoy vamos a empezar con los otros verbos, o sea, no vamos a tocar el verbo to be hasta la siguiente sesión, donde ya nos vamos a enfocar un poco más en él. Bueno, en ese caso, vamos a empezar con la primera forma, que es la forma o la estructura afirmativa. Las estructuras, o sea, las afirmaciones, yo quiero que ustedes entiendan esto. En las afirmaciones es donde vamos a tener que conjugar los verbos. O sea, esto que acabamos de ver, de si le agrego ed, ied, ¿cierto? Si es irregular, si cambia todo, va a aplicar solamente para las afirmaciones, porque las negaciones y las preguntas van a estar involucradas directamente con el auxiliar. Entonces, yo les diría que si ustedes comparan el inglés y el español, obviamente el español es mucho más complejo porque nosotros conjugamos en todo, conjugamos afirmativas, negativas, conjugamos en preguntas, no tenemos auxiliares, ¿cierto? Cada sujeto, o sea, cada persona tiene una forma para conjugar el verbo, mientras que en inglés no. En inglés, en pasado, todas las personas se conjugan igual, ¿cierto? O sea, todos los sujetos se conjugan igual en pasado, ¿no? En pasado, estamos hablando de pasado. Voy a hacer una pregunta o una negación, yo utilizo un auxiliar y ahí no debo estresarme por pensar en el pasado del verbo, nada, porque el auxiliar es el que indica el tiempo en el que se está hablando, ¿cierto? Además de que es el encargado de llevar o acarrear la negación y además también nos ayuda a indicar si es una pregunta. Bueno, entonces es mucho más sencillo. Entonces vamos a ver esto en la siguiente estructura. ¿Cuál es la estructura? Subject, sujeto, ¿cierto? El verbo, dice que el verbo debe estar en pasado. Aquí dice que regular en pasado, sí, pero puede ser uno irregular también. El verbo en pasado. Y un complemento que es muy sencillo, es un contexto adicional, información extra, que nos ayuda a ubicar a, pues, la información, ¿cierto? Algunos ejemplos, por ejemplo, I lived in Spain. Yo viví en España. I lived in Spain. Yo viví en España. You drew that. You drew that. Tú dibujaste eso. Esta es una oración afirmativa, ¿cierto? Tú dibujaste esto. He played football yesterday. Él jugó fútbol ayer. Y ahora, más adelantico, vamos a ver estas cláusulas de tiempo que son las que me ubican, pues, en el momento pasado, ¿no? She flew in a helicopter. Ella voló en un helicóptero. It barked very loud. El perro ladró muy fuerte. We ate the whole cake. Nos comimos todo el pastel. You cooked lasagna last night. Tú cocinaste lasaña anoche. They bought a house. They bought a house a year ago. Ellos compraron una casa hace un año. Estas oraciones, chicos, son todas afirmativas. Todas están diciendo algo que fue afirmativo, ¿cierto? No sé, pero afirmativo. Conjugan los verbos, no importa si son regulares o irregulares, pues es dependiendo pues, de la situación, el contexto en el que yo estoy hablando. Y además de ello nos da un complemento o una información extra, ¿verdad? Estructura, subject, verb plus complement. So now we're going to review on negations or negative structure for past tense. Subject, okay, subject. Auxiliar, in this case, did. Look at this, did. Ese es el auxiliar.
plus the clause not, esta es la cláusula not, que es la cláusula que me dice que es negativo, o sea, que no, ¿cierto? Es el no nuestro. Nosotros no tenemos auxiliares en nuestro español, ¿verdad? Nosotros solamente conjugamos verbos y proponemos las cláusulas. Por ejemplo, digo, yo no comí, yo no comí. No está solito, ¿cierto? Es una cláusula que niega todo. En inglés necesito un auxiliar que vaya al ladito, que acompañe la cláusula no. Incluso yo les digo que ellos son como carritos, miren. Aquí se pega la cláusula not al auxiliar y es como si se montara pues encima, es como si estuviera ahí pegadito, como un parásito y un cuerpo, ¿sí? Y se necesitan siempre juntas, ¿verdad? Y el verbo, miren que el verbo dice que ya no va a estar conjugado, sino que está en su forma base. Verb in base form. Okay, plus a complement or extra information, more information, right? So let us review some examples. Some examples says, I didn't live in Spain. Yo no viví. Este auxiliar actúa sobre el verbo vivir, o sea, él conjuga el verbo, pues sin agregarle la E, no, sería redundante, porque el auxiliar es el encargado en este caso de conjugar el verbo en pasado, o sea, indica que esta acción ocurrió en el pasado, ¿cierto? I didn't live in Spain. He didn't play football yesterday. She didn't fly in a helicopter. We did not eat the whole cake. They didn't buy a house a year ago. So look at this. Verb is not conjugated anymore. Clause not is right beside the auxiliary did, okay? And an extra information, a complement, including a time clause in past, for example, a year ago, will be added at the end of the sentence, okay? Estas cláusulas de tiempo, estas formas nos indican, o sea, es como si nos reafirmaran, hace un año es pasado, ayer, anoche, ¿cierto? La semana pasada, la última clase, todas estas formas se llaman cláusulas de tiempo del pasado y nos ubican pues en el tiempo pasado, ¿no? Y finalmente vamos a revisar, perdón, a continuación, no, sí, esto es finalmente. Vamos a revisar las preguntas, o sea, ¿cómo hago yo una pregunta de algo que pasó, ¿cierto? En este caso, el auxiliar va de primerito. O sea, él dijo, a mí póngame en todas las tareas, yo le niego, yo conjugo, pero si quieren que también haga preguntas, déjenme de primero. Y entonces así fue, ¿cierto? El did, en este caso, que es el auxiliar del pasado, va al principio. Si fuese el auxiliar del presente, el do o das, es igual. Si fuera el auxiliar del futuro, el will, también es igual. O sea, el sistema de inglés es muy sencillo, de hecho, él tiene una lógica y él se mantiene, ¿sí? O sea, él se mantiene, es muy estructural, es muy ordenado, ¿verdad? Este es un espacio académico, entonces yo se los voy a mostrar de esa manera. En la vida real a veces cambia, o sea, a veces como que pueden omitirse en auxiliares, pueden solamente conjugarse en los verbos, etcétera, de entonar la pregunta, pero como este es un espacio académico, yo les muestro cómo el inglés se estructura, ¿no? Cómo sería una pregunta en pasado. Entonces se propone el auxiliar, luego el sujeto, okay, the auxiliary verb did, plus the subject, which subject, the subject you needed, the verb in its base form, and a complement, okay? And here is missing the question mark, right? El signo de pregunta aquí faltó, aquí, pero debe estar, obviamente, o la entonación o la intención de la pregunta, ¿cierto? Did you draw that? ¿Dibujaste eso? Miren, los verbos no se conjugan. ¿Por qué? Porque esta oración contiene un auxiliar que me indica que esta pregunta, o bueno, esta frase se está refiriendo al pasado, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? Este tipo de preguntas se llaman yes, no questions, ¿ok? Las preguntas que empiezan con su auxiliar me van a direccionar, o sea, ya son cerradas. Ellas me van a indicar si esto pasó o si no pasó, ¿cierto? Cuando yo quiero obtener otra información, puedo agregar los WH question words, what, where, when, how, who, etc. Pero ellos ya irán al inicio, o sea, ya la posición sería en esta parte, ¿no? Y de segundo sería el auxiliar. Estas preguntas me indican un sí o un no, ¿cierto? Me llevan a un sí o a un no.
Ok, ahora vamos a ver. Miren acá están los yes or no, or the yes, no questions, que son los que vimos hace un momento, y sus formas cortas, yes, I did, or no, I didn't, ¿ok? En el caso de negación, pues vuelve y se niega la forma con el auxiliar, porque esa es una estructura, así de sencillo. Vamos a ver algunas preguntas que indican o que me direccionan hacia un sí o un no. Did I live in Spain? ¿Viví yo en España? Yes, I did, or no, I didn't. Okay. Did they buy a house a year ago? Yes, they did. Ellos lo hicieron, ellos compraron una casa, o no, they didn't. Simplemente esta forma o las estructuras cortas me indican un sí o un no, ¿verdad? Ahora bien, vamos a revisar. Ok. Creo que, bueno, en este caso eso es como una pequeña, es un diálogo, realmente cuando hay chicos conectados lo hago. En este caso, pues vamos a movernos un poquito. Voy a moverme a la actividad didáctica de esta parte. Bueno, esa es una actividad de falso verdadero. Yo simplemente lo voy a escoger dependiendo pues de los contextos y les voy a explicar por qué está bien o por qué está mal. Acá dice que la número 1, number 1, okay, so we're going to indicate whether the sentence is correct or not, okay, and we're going to say why. My parents eat it at a restaurant last night. It is wrong. Esta oración es falsa, está mal, porque el verbo eat es un verbo irregular y aquí lo están conjugando como si fuese un verbo regular. So, it is wrong. Okay, very good. Number 2, we went to the Eiffel Tower on our vacation in Paris. We went, nosotros fuimos a la Torre Eiffel en las vacaciones. It is right. The conjugation of verb go in past, went, came, and I think nothing else is needed to be explained, okay? They didn't play the soccer last weekend. Aunque aquí se utiliza el verbo correctamente, ¿cierto? En pasado, recuerden que no es necesario, que hay una negación y está el auxiliar y él ya también tendría tanto la tarea de negar como de conjugar. So, it is incorrect, okay, wrong, it is wrong. Let's continue with number 4. Vanessa doesn't went to school yesterday. Okay, aquí hay como 3 errores. Bueno, sí. El primero es que la forma does es exclusiva para presente, o sea, no aplicaría, ¿cierto? Hay un auxiliar, también no necesitaría pues conjugar el verbo. El verbo está bien conjugado, pero no, el verbo no, está mal conjugado, también está acá. Y el yesterday me dice que es ayer, o sea, definitivamente presente y pasado pues no tiene nada que ver. So it is totally wrong, more than 3 mistakes, okay? And the last one is a question. Did you go to supermarket with your brothers? Did you go to the supermarket with your brothers? I think it is correct, right? It includes an auxiliary verb. The verb is not conjugated. The order is auxiliary plus subject plus verb plus a complement and the question mark for proposing a question. I consider it is right. It is correct. Very good. So 100%. For you, or by doing by yourself, you can do it for sure. You can do it in your own platform, right? Esta misma actividad la pueden hacer ustedes en la plataforma. ¿Listo, mis chicos? En la plataforma. Muy bien. Okay. Un montecito complemento. Todo menos el 15. Toda. Si quiere prender la luz, Julianito, ya está como oscurito. Okay, we're going to continue on the second topic for developing this first component of down memory lane, WH questions in the past tense. Preguntas con WH en pasado. Ahora bien, yo les mencionaba en la última parte de las estructuras que aquellas preguntas que iniciaban con el auxiliar did, en este caso que es el pasado, me van a indicar o me van a llevar hasta un sí o un no. Aquellas preguntas que tienen las palabras WH, ¿cierto? Pues van a tratar de conseguir información, ¿cierto?
van a tratar de conseguir información. También se pueden involucrar con el verbo to be, también se pueden involucrar con cualquier tipo de verbo, la verdad, o verbo modal, por ejemplo. So, vamos a empezar. Ok. Where, why, and when. Vamos a empezar con estas tres, creería yo, que son como las más usuales, como las que más podríamos utilizar o necesitar, pues, en el caso de que tengamos unos contextos, pues, reales. Where, dónde, why, and when. ¿Por qué y cuándo? Son las palabras más preguntonas de todas. Entonces empezamos con la forma when. ¿Cuándo? Asking about time or occasion moment. When did you visit the Eiffel Tower? Miren la estructura. Primero se propone el WH, luego el auxiliar del tiempo en el que yo esté hablando o preguntando en este caso. El verbo, bueno, luego el sujeto, enseguida el verbo, no se conjuga y finalmente un complemento y el question mark, ¿verdad? Ahora bien, where, ¿dónde? Asking in or what place or position, right? Where did Albert Einstein die? ¿Dónde murió Albert Einstein? ¿Alguno de ustedes sabe? Where he died? Where did he die? What? ¿Qué o cuál en algunos casos, ¿cierto? Asking for information about something, a specific thing or object, etc. What did you do on bonfire? ¿Qué hiciste en la noche de las hogueras? Ese es el bonfire night. Es una noche como, bueno, es como un evento que ocurrió hace mucho tiempo. No lo estoy muy segura, pero parece que fue en ¿qué? En Inglaterra, creería yo. Y pues que tuvo mucho que ver o se recuerda bastante a la fecha, a la actualidad. Bueno, what time? ¿A qué hora? Asking for a specific hour. What time did John F. Kennedy get shot? ¿A qué horas le dispararon a John F. Kennedy? ¿A qué horas? What do you know about that? What for? Asking for a reason, asking why. Cuando se pregunta por algo, por una razón. What did William Shakespeare write Hamlet for? ¿Por qué o para qué escribió William Shakespeare la obra Hamlet? Ok. What for? Como pueden ver, miren, esta estructura se puede dividir, ¿cierto? Y en ese sentido, se puede, o sea, eso que tú quieras preguntar se puede proponer en medio de, ¿cierto? What did he, ok, write that specific piece, right, for? Ella es bien interesante, se utiliza mucho, es muy común para preguntar el por qué o el para qué. Which, ¿cuál? Cuando tenemos más de una opción, ¿cierto? Asking about a choice and alternative. Which countries did Germany occupy? Ok, ¿qué países ocupó Alemania o invadió en este caso? Who? Asking what or which person or people, when we are asking for a subject specifically. Cuando preguntamos por una persona, miren aquí, y las estructuras de las preguntas, cuando uno pregunta por quién, primero que todo, pues no va a tener un sujeto porque se está preguntando es por la persona, ¿cierto? Aquí, bueno, la propone con el verbo to be, que no lo hemos visto hasta ahora. Sin embargo, pues si es en pasado, se debe conjugar en pasado, ¿cierto? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Zero estar, pues fue en el pasado, ¿cierto? Who was Robin Hood? What do you know about this? Whom? ¿A quién? Asking for which person or people or object to whom. Whom did you see on the anniversary of 9/11? ¿A quién viste en el aniversario del 11 de septiembre? Whose? ¿De quién? Asking for ownership. Whose camera did you use to take that photo of Queen Elizabeth? ¿De quién, cierto? ¿De quién era esa cámara? Whose? 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 How? Asking about way, manner, form, condition, or quality. How did you learn about D-Day? Excuse me, D-Day. ¿Cómo te enteraste del desembarco de Normandía? How long es otra forma. ¿Cuán largo o cuánto tiempo podría ser? Asking about length, space, or time.
How long was the Tacoma Narrows Bridge? Um, how long did the Great Depression last? ¿Cuánto duró la Gran Depresión? How long did the Great Depression last? Ha- how wide? ¿Cuán ancho? ¿Cierto? Nos estamos preguntando por anchura, ¿no? How wide was the Berlin Wall? How old? Este es más común, ¿cierto? How old was King Arthur when he took the sword out of the rock? ¿Cuántos años tenía? How much did it cost to build the Eiffel Tower? ¿Cuánto costó construir la Torre Eiffel? How much? La forma how much snow fell in Boston in the winter of 1978. And finally, how many? How many? Asking for quantity. How many engineers did companies hire during K2K? K2K is an important moment for technology, right? So let us continue regarding English question words, okay? Questions itself with the forms of the WH. We're going to visualize a video, short video review on this topic. What did you do? Simple past tense. Did you have a good weekend, Diana? Yeah, it was great. So, what did you do? On Saturday, I went to the cinema with my parents. What movie did you see? I saw Top Gun Maverick. It was an amazing movie. What about Sunday? Did you do anything special? I read a book in the morning. Then I did my homework. Thought I didn't feel like it, but I knew I had to. Yesterday, the weather was so beautiful and warm, so we went on a picnic in the park in the afternoon. We ate some sandwiches and drank some fresh orange juice. A moment later, it started to rain. As soon as I got home, I took a hot bath. How about you? How was your weekend, Lisa? On Saturday, I went shopping with my mom. I needed a dress for my cousin's birthday party, so I tried many dresses. Did you finally find the right dress? Yeah, I did. I found the perfect dress for the party. So, how was the party? It was great fun. There were lots of beautiful decorations in the room.
Anna, where did you grow up? I was born in Barranquilla, but I grew up in Bogota. That is so interesting. Yes, it is. What about you, Juan? I was born in Bogota, but I grew up in Medellin. In which city did you enjoy the most? I'm not sure. I liked them both. I totally understand you.
What did you learn when you were in college? In college, I read a lot about German history. Really? Was there a specific topic you preferred? World War II and the fall of the Berlin Wall were my favorites. I read about them too, but I like British history better. British history is also fascinating.